Bueno, para conversar sobre los desafíos del próximo presidente y también cómo se pueden retomar estas alianzas público-privado, nos acompaña Hernán Cheire, presidente del CIES de la Universidad del Desarrollo y también director de empresas. ¿Cómo está, Hernán? Hola, buenos días, Pato. Tiene desafíos el presidente electo, hartos. ¿Dónde pondrías tú los acentos de los desafíos del presidente electo? Bueno, tiene muchos desafíos, ¿eh? Yo te diría que, como yo lo veo, o sea, todo el análisis de este tiempo ha estado en realizar el balance de lo que se hizo en el gobierno del presidente Boric. Y los números hablan por sí solos. Sabemos que el crecimiento fue bastante modesto, la creación de empleo no fue la que se esperaba, y como un indicador bien de fondo, el PIB potencial, el potencial de crecimiento de la economía chilena no mejoró. Seguimos en torno a 2%. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que no hubo buen desempeño. Y la guinda de la torta fue, por supuesto, este tremendo desequilibrio fiscal que no tiene, que ha impresionado mucho a los mercados y a la opinión pública. Números se han dicho mucho, pero a mí el que mejor resume, en mi opinión, es que el déficit estructural acumulado en los 4 años que se había previsto era de 5 puntos del PIB, el acumulado en estos 4 años. Y la realidad fue 10, fue 9,6. O sea, fue el doble. El doble de sobregasto. Estructural, gasto o sea, adicional como estructural. Déficit. Entonces, sí, eso ya dice que esto fue bastante malo. Pero bueno, yo creo que análisis se van a seguir haciendo, pero es hora de migrar para adelante. Mañana asume un nuevo gobierno y ya hay un cambio de ciclo. Y yo el cambio de ciclo no lo veo solamente como 4 años más porque hay un nuevo inquilino en La Moneda, digamos. Un cambio de ciclo en ese sentido. Yo veo un cambio de ciclo como la forma como se va a concebir la ejecución y el diseño de las políticas públicas. Durante los 4 años del presidente Boric, desde su programa venía un rol muy activo del Estado. Era un Estado que tomaba las decisiones, más que el asistencialismo en términos de los servicios sociales que la gente necesita, sino que en temas de la estrategia de desarrollo económico propiamente. Por ejemplo, en el caso del litio, la estrategia del litio hablaba que es el Estado el que tiene que liderar la estrategia, y el mercado, las empresas privadas eran casi como actores de reparto, porque el protagonista era el Estado. El nuevo ciclo del cual yo hablo y que está en el programa de José Antonio Kast y que el ministro Quirós ha sido muy explícito, hay un cambio de paradigma. Se busca un Estado que sea facilitador de la actividad privada, pero que el protagonista sean las empresas privadas, sean las personas, para decidir dónde invertir, qué es lo que hacer, idealmente poder seguir avanzando para que las personas en el día a día sean ellas las que deciden dónde quieren educar a sus hijos, dónde quieren atenderse en salud, y siempre el Estado actuando como un facilitador que permita que este proceso se lleve a cabo de la manera más fluida posible, pero no como un Estado, como ha sido hasta ahora, que es él el que dictamina lo central. Mire, en salud lo central es el Estado y como un anexo lo que puedan hacer los privados. En el tema de educación es la educación pública, lo central, y como un anexo lo que pueden hacer los privados. Entonces, en ese sentido, yo veo un cambio de ciclo que creo que va a ser muy positivo para el país, porque eso le va a permitir ganar más libertad a las personas y al mismo tiempo va a permitir más prosperidad, porque eso va a contribuir a que el desarrollo económico sea más fuerte. Pero estaba pensando en que asocié lo que tú mencionabas a la mano invisible del Estado. O sea, que ojalá que ni se vea, que haga su pega callado, eso es lo y que pavimente los caminos para que las empresas puedan hacer y las personas tomar sus mejores decisiones. Me encanta la idea, pero en la práctica, ¿las personas de verdad pueden tomar sus decisiones de vida? ¿Pueden elegir cómo educar a sus hijos? ¿Pueden elegir cómo atenderse en salud? ¿Pueden elegir dónde vivir? Porque en la realidad no pueden ni pagar clínicas privadas, ni colegios privados, ni comprarse sus viviendas sino con subsidio. Entonces, porque si las personas no pueden decidir su futuro, entonces ese modelo no funciona. Ese es el principal desafío, cambiar esa
esa forma de ver las cosas y crear las condiciones para que efectivamente puedan ser las personas las que tomen esa decisión final. Y hoy día estamos todavía con el arrastre en la otra dirección, pero eso es un cambio que va a empezar desde el día 1. El propio futuro ministro Quirós ha sido bastante claro en las señales que ha entregado. Aquí lo clave es, junto a lo que ya señalé, fortalecer el crecimiento económico, fortalecer la inversión, y para eso ha hablado el tema, bueno, de los permisos más allá de lo que fue la ley que se aprobó durante el gobierno actual, hablar de bajar la tasa de impuesto de primera categoría de las empresas. A lo mejor, dada la situación fiscal, esto va a haber que hacerlo más paulatino, pero no importa que sea paulatino, lo que importa es la señal que se está entregando. Yo estoy partiendo de 27 y voy a terminar allá, aunque me demore un cierto número de años. Los proyectos se evalúan con un horizonte de largo plazo, por lo tanto, saber que uno va apuntando en esa dirección y que hay convicción de avanzar hacia allá, creo que esa es una señal muy potente. El ministro Quirós también tiene tremendamente claro que la herencia fiscal es muy complicada. O sea, aquí él habló de los 6.000 millones de dólares que había que recortar de gasto, y eso fue muy polémico en su momento. Yo diría que a estas alturas Es harto más. los 6.000 durante todo este periodo es casi un desde. O sea, va a haber que hacer mucho más. Hay cosas que es importante colocarlas arriba de la mesa porque la gente no tiene mucha conciencia. Pero estamos viviendo un mundo muy turbulento. Vemos cómo suben las bolsas, bajan, lo que dice Trump influye en una elección o en otra, no sabemos lo que va a pasar en Irán, etcétera. Bueno, y lo que pasa en este contexto geopolítico, por supuesto que puede afectar a Chile. Cuando se produjo la crisis en el 2008, el Fondo de Estabilización Económica y Social, que son como los fondos soberanos que tiene ahorrado el país, llegaban a 13% del PIB. Después, cuando vino la pandemia, después del estallido, que fue ese periodo en el cual en la segunda administración del presidente Piñera se impulsó, ¿verdad?, este subsidio universal, que fue un gasto de plata enorme. Bueno, existía 5% del PIB. Esos eran los ahorros que habían. Hoy día hay 1% del PIB. Entonces la pregunta es, con ese ahorro que tenemos en los fondos soberanos, ¿estaríamos en condiciones de afrontar los efectos de una crisis mayúscula de afuera? Yo creo que no. Por lo tanto, urge volver a fortalecer estos ahorros soberanos, urge estabilizar las políticas, la política fiscal, y por eso que, tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuando asuma un nuevo gobierno, dispone de 90 días para elaborar un decreto de política fiscal que va a decir cuáles son sus metas, que son autoimpuestas, uno se las coloca, para los próximos 4 años en materia de balance estructural y también de deuda, ¿verdad? Y yo creo que eso va a tener que ser paulatino, pero obviamente hasta el año 2030 tenemos que ponernos el objetivo y la meta de llegar a un equilibrio fiscal estructural. De lo contrario, estamos jugando en la cornisa. Es cierto que el nivel de deuda como porcentaje del PIB es 41,7%. La administración saliente dice que el gobierno actual, ¿verdad?, fue en el cual menos ha crecido la deuda, y cuando hablan del 41,7% que bajó respecto a lo que había, no toman en cuenta que eso se vio esencialmente a que el producto, el PIB nominal, como se mide, que es el denominador de la ecuación, subió mucho porque subió el precio del cobre, porque cambiaron los deflactores, etcétera. Pero la deuda sí subió, pero 41,7, 42, está muy cerca de 45, que es lo que se considera el límite prudencial definido por el propio gobierno que está saliendo. Entonces, cuando uno está tan al filo, hay que tener mucho cuidado de no cruzar ese umbral, porque eso sí sería complicado en términos de clasificación de riesgo, en términos de la tasa de interés al cual se puede colocar la deuda chilena el Estado, lo que significa una tasa más alta eventualmente y pagar más intereses, con lo cual quedan menos recursos para hacer otras cosas,
Y también eso le encarece el costo a las empresas privadas. Por eso que creo que hay que entregar una señal dura en ese sentido. A lo mejor puede tener un costo en términos de actividad en un comienzo. De nuevo, el ministro Quirós ya anunció y les pidió un recorte de un 3%. Muy importante porque... A todos los, antes de asumir ya entregó ese mensaje y muchos han situado en torno a 3.000 millones de dólares lo que se podría ahorrar por eso. Yo creo que va a ser menos porque mucho de ese gasto está fijado por ley, por lo tanto no se puede tocar. Pero la ley, perdón, es un asta. Sí, está bien, es un asta, pero el punto que quiero hacer es que independientemente de que sean 3.000, que sean 1.800, lo que sea, es la señal. Y eso yo creo que va a tener, es el contexto en el cual se va a desenvolver el gobierno para realizar el resto de su... Claro, y además, parte esencial del programa económico tiene que ver con reactivar la economía y para eso la baja de impuestos clave, ¿verdad? Para atraer inversión y además algunas otras cosas como alguna restitución del FUT o algo por el estilo. Pero antes de bajar impuestos, tiene que bajar gasto. Yo creo que el orden es importante y para ser responsable va a tener que comprometer primero la baja de gasto y luego la baja de impuestos. Entonces, claro, lo que está haciendo es una señal potente y también, yo creo que también captura una parte del enojo de la población que no trabaja en el sector público, que ve las condiciones, que las licencias, los sueldos, los bonos, o sea, oye, todos queremos que haya un sector público con buena gente, moderno, eficaz, que nos ayude, digamos, a hacer lo que tiene que hacer, pero cuando uno percibe que ya empieza a haber demasiado beneficio ahí, se empieza a molestar con el sector público. Y yo creo que el nuevo gobierno también entra con esa aspiración de que sea más ágil, más eficiente, más para servir que para servirse. Pero tiene una gran ventaja, que tiene que aprovecharla. ¿Cuál es? Que precisamente lo que tú mencionas, el tema de las licencias, el nivel de sueldo que ganan algunas personas en relación a la formación profesional que tienen, yo creo que hay una molestia ciudadana, por lo tanto, están dadas las condiciones para poder aplicar una mano dura en términos de ajuste de gasto. Y esa ventana de tiempo hay que aprovecharla luego. Ya, pero esto no está... Ok, pero lo que pasa es que también como se definió un gobierno de emergencia, pareciera que solo quiere hacer las 2 o 3 cosas que dijo que eran parte de la emergencia. Entre ellas, claro, bajar impuestos y todo el tema de actividad económica. Pero, por ejemplo, no está modificar el estatuto administrativo dentro del gobierno de emergencia, que es algo bien relevante. O sea, tú puedes recortar 3% del gasto de café de todas las reparticiones. Debe ser harta plata. En papel y en café debe haber harta plata. Pero el grueso está en remuneraciones. Y remuneraciones es P por Q, cantidad de trabajadores públicos por el salario que ganan. Para recortar de verdad vas a tener que mover el Q. El P está fijado por ley. Entonces, para echarle mano a la cantidad de trabajadores públicos es una reforma grande, es una modificación del estatuto administrativo que yo no sé si se van a querer meter ahí porque no es parte de la emergencia que han declarado. A ver, no es parte de la emergencia que se ha declarado, pero yo sí creo que debería meterse en eso de todas maneras. Ahora, otro tema que me gustaría mencionar es que en este contexto el Consejo Fiscal Autónomo no habla de crisis fiscal, habla de un estrés fiscal prolongado. Pero más allá de la semántica, está claro que no hay plata para muchas más cosas. Por lo tanto, yo creo que en línea con lo que señalé al comienzo, de darle un rol mucho más preponderante a la empresa privada, es el momento de volver a agilizar alianzas público-privadas en distintos ámbitos, que tiene 2 objetivos. Primero, permite ahorrar recursos fiscales, porque son cosas que se hacen con recursos privados. El mejor ejemplo son las concesiones de obras públicas. Ahí el Estado no invierte ni un peso, entrega a un tercero, ¿verdad?, una concesión para explotar una carretera, por ejemplo. Y eso por un cierto número de años, pero eso mejora las condiciones de vida de la población que va a transitar por esas vías. Hoy día en el tema de los hospitales, por ejemplo, de las cárceles, hay concesión para construir la cárcel y la opera desde el punto de vista de infraestructura durante un cierto número de años. ¿Por qué no ampliar eso a la gestión de la cárcel? Los programas de reinserción. ¿Por qué no dejar que sea un privado el que está haciendo eso? Eso le va a ahorrar recursos, pero eso todavía tenemos el peso del paradigma anterior de que no, esas cosas las tiene que hacer el Estado.
Si las empresas privadas, la sociedad civil, el desafío Levantemos Chile, el Hogar de Cristo, hay muchas instituciones que pueden hacer muchas cosas en esa línea, en materias de seguridad, que es parte de la emergencia, la compartición de datos entre empresas, entre autopistas, en fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer en conjunto, la sociedad civil con el gobierno, que están en la línea de este cambio de ciclo que decía yo, que es darle espacios para que el mundo privado, para que la sociedad civil en general pueda participar y pueda colaborar en la solución de estos problemas, y eso a la vez o adicionalmente le va a permitir al gobierno ahorrar una buena cantidad de recursos públicos. De hecho, conversamos con Hernán Cheire, presidente del CIES, de la UDD, y de hecho desde ahí, desde el CIES, el Centro de Investigaciones de Empresa y Sociedad, ustedes invitan a varios expertos de distintas áreas a trabajar en esta lógica, un documento que se llama Reconecta, donde hacen varias propuestas y que se lo entregaron al presidente electo como propuestas de ideas concretas que se pueden trabajar en esta lógica público-privado. Conversemos alguna. Infraestructura, estábamos hablando. Bueno, ya comenté el tema en el tema de las cárceles, la reinserción, en todo lo que siempre ha sido el Sename, porque no puede permitir que se construya y que se gestione. Lo que pasa con el Sename es una vergüenza. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, que hayan también privados que son los que operen esto. Y al final, tú les puedes pagar, en función de los resultados. Esa es la otra gracia. Es que hubo un tema ideológico con el lucro en algunas áreas. En las universidades, desde luego, fue súper relevante, en los colegios. Entonces, en algún momento la sociedad, en su mayoría, no en todo, pero en su mayoría, por lo menos la mayoría que gobernaba, estoy pensando en Bachelet 2, dijo, acá no se puede lucrar en algunas cosas. Entonces, en temas como Sename, ¿se va a poder lucrar? ¿La sociedad va a tolerar que se vuelva a lucrar? Bueno, pero que es una concesión en el cual hay competencia que se licita, se la gana el que ofrezca el menor precio, por así decir, para construir, operar y gestionar y trabajar incluso en la reinserción de esos jóvenes que están, en este caso, en el Sename. Ese concepto tiene que dar un cambio de switch mental en qué tipo de herramientas yo puedo utilizar para resolver ese problema. Y este documento Reconecta, que es un evento que tenemos todos los años, con grupos de empresarios, de académicos de la universidad, buscando problemas, buscando cómo la empresa puede ser protagonista en mejorar el bienestar de los chilenos, en definitiva. Oye, gran desafío el CENSE, reconversión laboral. Tenemos votado todo eso y sabes que el mundo está, pero cambiando a una velocidad vertiginosa, todo el tema de la inteligencia artificial, y nosotros, yo no sé qué estamos haciendo en capacitación, pero un problema estructural es que las platas que entrega el gobierno a la capacitación a través del CENSE se las entrega a la empresa, y la empresa solo capacita cuando tiene empleados, ¿verdad? ¿Y los desempleados? Está bastante claro que al final todos los especialistas tienen una mala evaluación de cómo está funcionando el CENSE, por su estructura orgánica, etcétera. Bueno, aquí también hay una instancia de poder colaborar. ¿Por qué no definir a través de las empresas? En la minería hay como un consejo de competencias que define cuáles son las competencias que se necesitan, y en base a eso conversa con los institutos de profesionales, ¿verdad?, de formación técnica. ¿Por qué no establecer comités sectoriales en el que participen las empresas, los distintos sectores, además del gobierno, y de ahí sacar un marco de competencia y de necesidades, y que eso se transfiera al CENSE y que le entregue alineamientos para políticas futuras que orienten el uso de esos recursos? De nuevo, es incorporar a la empresa privada en estos procesos, porque ese círculo virtuoso, como fue con las concesiones, como fue en el caso del litio, hasta antes de esta estrategia, Corfo es dueño del Salar de Atacama, en simple. ¿Y qué ha hecho? Se lo ha arrendado a empresas privadas, hoy día SQM y Abel Marle, y le entrega una renta por eso, y el Estado no pone ni un peso. Esa es una alianza público-privada, no es el Estado el que opera eso. Bueno, con la estrategia esto cambió y entró Codelco y es otro mundo el que está viendo, pero ese concepto es el que hay que ir cambiando. En el caso del litio, ¿por qué no hacerlo concesible? Eso está prohibido por la Constitución, para que cualquiera pueda entrar a explorar. Estamos perdiendo posiciones de liderazgo que teníamos, ahora estamos en el número 3. ¿Del litio? Del litio.
nos pasó aquí en Argentina. Fíjate que en el caso del hidrógeno verde, se dijo, mira, aquí se va a dar un impulso importante al hidrógeno verde, vamos a tener tales y cuales programas, porque el Estado considera que es importante avanzar en esa línea. Bueno, esto viene de la segunda administración de Piñera, digamos, ahí partió esto. Y yo, habiendo conversado con varios de los actores, que le digo, oye, pero ¿qué ganas con esto? Si esto es rentable, va a ser rentable igual, y por lo tanto las empresas van a entrar, porque es rentable. No, porque tú le vas a dar un pequeño subsidio, un pequeño apoyo con un estudio acá. No, me decían, es que esto es para adelantarse, para acelerarse, como para ganarle el quien vive a los otros, porque esto es muy importante. ¿Qué estamos viendo hoy día? Todas estas empresas se están retirando porque estiman que las condiciones de mercado no son las adecuadas. ¿Quién sabe más, el Estado o el mercado? Claro. Ese es el punto de fondo. Entonces, ¿Cómo lo recibió el presidente electo este documento? ¿Qué les dijo? muy bien. No, valoró porque él también cree, en la empresa privada, su ministro de Hacienda también cree en esto, y por supuesto él quiere avanzar en alianzas público-privadas. No está explícito en su programa, pero en su concepción sí está esto. Por lo tanto, yo creo que hay un buen espacio y nosotros como universidad, por supuesto, estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Excelente. Hernán Cheire, presidente de CIES de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación, Patricia.